Ok, vamos a trabajar ahora con una presentación que teníamos pendiente en relación al comportamiento de suelos granulares y suelos estabilizados a cargas repetitivas, ah, que la vamos a trabajar ahora en la primera parte de la clase. Eh, Quería trabajar ahora con la aplicación de la NAME para hacer el retrocálculo, para compararla con la que vimos ayer, que era del historiano del, del concreto, pero lamentablemente me he encontrado con el mismo problema que me pide subir datos en un cierto formato y no tengo datos en ese formato. Entonces les voy a comentar un poco la aplicación para que la vayan descargando y revisando, y voy a intentar eh, mañana encontrar un archivo de datos con ese formato para poder levantarlo, al igual que con el programa del DIPAP. En realidad, cada defectómetro tiene su software y tiene su formato de salida de información, ¿no? Durante una época yo trabajé con un equipo que se le proveyó a la ABC, porque les preparé un curso a ellos de interpretación de la información, pero durante el tiempo del curso tenía licencia ese programita, que era una llave física, pero lamentablemente ya no tengo disponible la llave porque se le entregó todas las llaves a la ABC. Entonces voy a ver de conseguir de estos programas que son abiertos algún archivo con ese formato para que lo podamos utilizar. Pero de todas formas lo vamos a comentar. Entonces ese tiempo que he pensado utilizarlo de sol lo voy a patear para mañana en la última clase que vamos a tener. Y lo que vamos a hacer hacia el final de la clase ahora es intentar reproducir el modelo que estábamos analizando con el programa de Pitra, el Pitra Tape, con un modelo de elementos finitos que ya les había mostrado la segunda o tercera clase el concepto. Lo que vamos a hacer ahora es compatibilizar los datos y comparar un poco los resultados. Entonces, lo que les dejo disponible es la grabación y posteriormente voy a enganchar los enlaces para descargar el otro software. ¿Tiene alguien alguna consulta en relación al trabajo final o a los trabajos prácticos antes de continuar? Espero que estén avanzando sin problema. Ok, arrancamos entonces. Bueno, habíamos comentado ya algo en relación al comportamiento de los suelos granulares. Ahora lo vamos a ilustrar con algunas gráficas y con información que les puede servir para preparar modelos iniciales, con información de referencia, con datos de referencia. Como decíamos, la principal característica, y nos sucede ya en el ensayo de compactación con los suelos que tienen granos más grandes, es que para que el ensayo sea representativo necesitamos muestras de mayor tamaño, moldes más grandes, para poder generar las muestras, ¿no? Y eso hace que también los equipos de ensayo tengan que ser un poco más grandes, ¿no? Lo que se está mostrando aquí en la imagen. Y también habíamos visto que en los suelos granulares tenemos de acuerdo al procedimiento de ensayo, tenemos una secuencia de cargas definidas por variaciones de la presión de confinamiento y del esfuerzo cíclico o el esfuerzo desviador y el número de repeticiones que ya habíamos explicado, ¿no? Primero hay un conjunto de repeticiones para sentar los datos y luego ya son mediciones que se ejecutan en cada arreglo de cargas, donde se hacen 95 ciclos de trabajo de la muestra y solamente se registran los datos de los últimos ciclos. Esto también ya lo habíamos comentado un poco en la medida en la que veíamos los ensayos, que para el módulo resiliente de suelos granulares utilizábamos el concepto del tensor volumétrico de esfuerzos, que era la suma de los tres esfuerzos en lo que se refiere al ensayo como tal,
¿no? La disposición del ensayo. Y cuando analizamos las tensiones en el terreno, incorporamos además las tensiones por el peso del terreno, ¿no? Que vienen dadas por el gamma por Z, por 2 veces el K sub 0, en algún caso, más el esfuerzo vertical. Eso es un poco lo que ya hemos incorporado en el trabajo práctico, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera ya lo habíamos comentado, simplemente lo coloco acá como resumen en el contexto de los valores de referencia que vamos a tratar. Entonces, aquí se presentan algunos parámetros según Rada y Itzhak de estos valores K1 y K2, que son la ecuación de correlación exponencial que ocasionalmente utilizamos para describir el comportamiento, ¿no? Entonces, podemos hacer el ensayo y a través de un proceso de regresión obtener los coeficientes y tener una cierta evaluación de la variación de la información a partir de la desviación, pero si no tenemos esa información, podemos tomar, dependiendo del tipo de material, alguno de estos coeficientes de referencia. Acá nos da el valor medio de los coeficientes, tanto para K1 como para K2, ¿no? Con la idea de obtener el valor en megapascales, ¿no? Y aquí tenemos algunas otras relaciones con valores recomendados en rangos de otros autores a lo largo de distintas investigaciones, ¿no? Higgs, Allen, Boyce y otra vez de Witzak del 80, este es del 81, donde nos dan igual los rangos. Entonces, básicamente, esto es lo que esperamos obtener como respuesta de un ensayo de módulo resiliente en materiales granulares. Dígame, Natalia, creo que la tengo con la mano levantada. Ok, voy a asumir que ha sido error. Entonces, al igual que habíamos visto en el escenario de los suelos finos, los materiales granulares tienen variaciones en función de ciertos criterios, ¿no? Ah, yo ya lo había comentado la revisión que hicimos en la mecánica de suelos, que los materiales granulares son fuertemente dependientes de su granulometría, porque las granulometrías que son uniformemente distribuidas en todos los tamaños de grano, generan depositaciones mucho más compactas y esas depositaciones compactas tienen un comportamiento mecánico muy distinta a aquellas donde tengo muchos granos en un solo tamaño y estos granos de un solo tamaño no generan, o sea, generan demasiados espacios vacíos y eso permite mayor presencia de agua y también mayor deformabilidad al momento de aplicarle cargas, ¿no? Entonces, entre los factores de los suelos granulares tenemos el tipo de material que está asociado a la granulometría principalmente en el caso de los suelos granulares, el tipo de espécimen, su compactación, su peso específico y su granulometría, la magnitud del esfuerzo aplicado, que como veíamos, tomábamos el concepto del esfuerzo como un conjunto en el que está involucrado el esfuerzo de confinamiento y el esfuerzo desviador, y también en cierta medida el contenido de agua al momento de preparar las muestras, que además sabemos que están ligadas al proceso de compactación, ¿no? También. Entonces, inicialmente aquí podemos ver distintas curvas granulométricas que, como decíamos además, normalmente tienen que cumplir con un cierto límite impuesto por norma, ¿no? Un límite superior y un límite inferior. Hasta aquí, para referenciar a estudios que se han hecho, se definen tres granulometrías, ¿no? La granulometría 1 y la granulometría 2, definida como materiales tipo A, y la granulometría número 3, definida como materiales tipo B, todo dentro de las mallas que están más o menos especificadas, ¿no? Entonces vemos que aquí el, 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 el tamaño que pasa al 100% está asociado alrededor de
entre 40 y 50 milímetros, en tanto que aquí tenemos materiales más pequeños, ¿no? El tamaño máximo está en el orden de los 20, 25 milímetros, ¿no? Entonces, esta es una granulometría con materiales con granos de menor tamaño. Esta es una granulometría con granos de mayor tamaño. Y evaluando los factores que indicábamos, acá se tiene la variación del módulo resiliente en comparación con la suma de esfuerzos principales, lo que llamábamos la tensión volumétrica, y para distintos tipos de materiales, ¿no? Aquí está involucrado el origen del material con distintas fuentes, y aquí está involucrado más bien el tema de la granulometría de los distintos materiales, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en función a los datos que nos muestra es que los materiales que tienen clasificaciones GP, que son los que decimos estos que son granulares pero pobremente graduados, la P es de la expresión Pauli, en contraste con los bien graduados de la expresión Well, nos dan una respuesta distinta, ¿no? Por ejemplo, para el mismo esfuerzo volumétrico aplicado, un suelo pobremente gradado, que son estas dos curvas, me va a botar un valor de unos 180 megapascales. En contraste, un suelo compacto, distribuido bien gradado, o sea, al decir bien gradado me refiero con todos los tamaños, me va a llegar a dar hasta 240 más o menos, ¿no? Entonces, esto nos está mostrando también esta condición de que no solamente es el tamaño de la muestra, sino cómo se distribuyen los granos en ella. Entonces, lo mismo acá en relación, no solamente con las granulometrías, aquí nuevamente se presentan las granulometrías, las tres granulometrías que comentamos, sino también el procedimiento de realización del ensayo y el procedimiento de compactación, teniendo para los dos primeros suelos compactación con el T180 y para los otros suelos compactación a través de una mesa vibratoria, ¿no? Para alcanzar la densidad máxima, ¿no? Entonces, en función de este tipo de suelo que está referido acá, tenemos distintas respuestas. Como podemos ver, la respuesta por la compactación por amasado que hacemos normalmente con el T180 está obteniendo los mejores resultados, como en las pruebas A y B, asociadas también a las dos primeras granulometrías que son las más finas, ¿no? Y ya en las pruebas tipo F, en la tercera granulometría, vemos la respuesta más pobre, ¿no? Para los tamaños para el tamaño máximo más grande y una distribución de granulometría más pobre, ¿no? Entonces, esto nos muestra cómo afecta tanto el proceso de compactación como el tipo de granulometría al, al desempeño en términos de módulo resiliente, más allá de la variación que le produce el esfuerzo, el régimen de esfuerzos, ¿no? Otra cosa que veíamos es que en las gráficas que vimos en materiales finos, para materiales finos la respuesta, para no olvidar de memoria, la voy a colocar la presentación. Para poder contrastarla para materiales finos, el comportamiento con la tensión era de esta naturaleza, ¿no? Tenemos curvas para cada sigma 3, pero en general, en los valores pequeños de esfuerzo, en este caso de esfuerzo desviador, tengo los módulos más altos, y en los valores más altos de esfuerzo, ya tengo el módulo que casi se estabiliza, o sea, ya toma una tendencia asintótica con la horizontal, y ya no tiene tanta variación. La principal variación es en el régimen de tensiones pequeñas. Eso en contraste con los materiales granulares, que es al revés, ¿no? En los materiales granulares, para las tensiones, los niveles de tensión pequeños, tengo los módulos más bajos y van creciendo en la medida en la que va creciendo el tensor de
volumétrico de esfuerzos. Entonces, eso muestra también una diferencia en el comportamiento de ambos tipos de suelos. Y aunque en algunas gráficas, como las que vamos a ver, identifica suelos gruesos, medios y finos, en realidad en todos los casos se está refiriendo a materiales granulares. La diferencia básicamente es el tamaño máximo del suelo, pero son suelos granulares todos, ¿no? Entonces aquí también se nos presenta un poco el efecto del número de ciclos en relación a la realización de ensayos en un determinado tipo de muestra, pero para diferentes esfuerzos, ¿no? Pues aquí nos está mostrando para 277, para 547 y para 1114, y la tendencia es la misma, ¿no? Hay alguna variación en los primeros ciclos, y luego de este conjunto de ciclos se produce una estabilización del comportamiento, y el comportamiento ya es regular. Y aquí tenemos el mismo contexto de los módulos resilientes en función de la clasificación. Ahora acá se nos presenta esto que les comentaba, el efecto del contenido de agua, por un lado, y por otro lado el efecto de las granulometrías, ¿no? Aquí me define una granulometría de tamaño fino, aquí una de tamaño medio y una de tamaño grueso. Se está refiriendo a suelo granular, en todos los casos, digamos, ¿no? Pero con distintos tamaños de suelos granulares. Y en la respuesta que nos muestra, por ejemplo, el, 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 el material grueso y el fino estarían dando el mejor desempeño, y el medio estaría dando el peor desempeño. Y eso tiene que ver un poco con la distribución, ¿no? Que esta distribución es mucho más uniforme. El medio está más concentrada en estos tamaños y un poco menos abajo. Y acá también tiene una cierta caída importante, pero luego acá se distribuye nomás de manera relativamente compacta, ¿no? Entonces, eso nos muestra el efecto en el comportamiento de los distintos tamaños, pero hay que hacer el contraste con la forma de la granulometría. Y aquí hace una evaluación considerando la humedad óptima y rangos de humedades un poco mayor y un poco menor a la humedad óptima, ¿no? Lo mismo en contraste con el número de ciclos. Esto es un poco para tener sensibilidad respecto a cómo se modifica el comportamiento en función de la modificación de las variables. Finalmente, ya como material de referencia, al igual que en el caso de los otros materiales, se presentan algunos valores en los distintos parámetros que utilizamos, ¿no? Esta es la expresión mexicana para el CDR, para el valor de módulo de reacción, que es el valor que utilizamos para la caracterización de la subrasante en pavimento rígido, y estos son valores de módulo resiliente que podemos utilizar para materiales tanto de la capa base como de la subbase como de la subrasante, ¿no? Entonces, estos valores de referencia pueden servir como valores iniciales. Si se dan cuenta, son más o menos del orden que hemos venido utilizando, ¿no? Hablábamos de una grava limosa y nuestros valores están oscilando en el ejemplo entre 70 y 200, ¿no? Más o menos estos son los valores que estamos manejando para las capas base y subbase. Y para la capa subrasante, hablábamos de arena arcillosa. No, estamos más o menos en una clasificación de este tipo, aunque en realidad creo que habíamos puesto a 4 o a 5 el otro suelo, pero en la instancia de un material con desempeño similar, aquí estamos asumiendo valores entre 35 y 105, ¿no? En los materiales que estábamos manejando teníamos valores de 60, 70 en el análisis que estábamos realizando. Eso para ir adquiriendo sensibilidad respecto a las magnitudes de los valores que normalmente tendrían que darnos como resultado los ensayos. Pues básicamente acá cerraríamos el, el tema de los suelos granulares. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Inicialmente había visto algo de material de referencia de los textos colombianos que tienen en la
en la bibliografía. Creo que la primera clase igual lo revisamos un poco, pero al final opté por utilizar el material del IMT porque es mucho más próximo a la norma americana, que es la práctica que nosotros tomamos como referencia en tanto no desarrollemos nuestra propia norma. Bueno, en el caso de que las condiciones de los materiales naturales que podamos obtener no sean suficientes, siempre es posible mejorarlas a través de distintos procedimientos, ¿no? Y estos suelos que se mejoran, normalmente les llamamos suelos estabilizados, suelos mejorados. Y podemos ir de procedimientos eh, convencionales que son mecánicos, como la compactación, donde la selección de una técnica apropiada de compactación puede mejorar significativamente la respuesta del material y obviamente también la consideración de la humedad óptima para la obtención de la densidad máxima. Ya habíamos visto esto en una sesión, no la voy a extender más, de procedimientos de compactación por amasado, por impacto, por presión estática, por vibración o métodos mixtos. Este sería uno de los enfoques que ya lo hemos revisado. Y el otro, que es este de procedimientos físicos, donde esencialmente lo que hacemos es seleccionar materiales en bancos cuya granulometría no cumple por separado, pero que si los mezclamos en cierta proporción, pueden generar condiciones granulométricas que sí cumplan con los requisitos que se nos piden, ¿no? O puedo mezclar material parcialmente chancado en planta con material obtenido en río, de modo de que juntos mejoren sus condiciones y cumplan la especificación. Entonces, ese otro conjunto de procedimientos los vemos acá como procedimientos físicos, ¿no? Ah, la mejora del confinamiento es colocar material a los costados y la consolidación previa es a partir de cierta carga previa, acelerar los procesos de consolidación, utilizar procedimientos como las mechas drenantes, que son unos dispositivos plásticos que se colocan de manera vertical para acelerar el proceso de consolidación, reduciendo la distancia de drenaje, o la vibroflotación, que sirve para suelos granulares, que tiene que ver con hacer lo que básicamente hacemos cuando vibramos el hormigón, introducir un dispositivo en un suelo granular que genera una cierta vibración, eso va compactando el suelo y eso yo lo puedo acompañar en pozos con el relleno de material adicional que además genera una densificación del conjunto, ¿no? Entonces, esos son estos dos procedimientos que no voy a entrar en mayor detalle. Lo que sí resulta interesante analizar con un poquito más de detalle son los procedimientos químicos que involucra la mezcla con adiciones para poder mejorar las condiciones del material, ¿no? Entonces, para materiales finos, ah, donde un cambio en la química del material puede significar modificaciones importantes en su comportamiento, un elemento muy interesante es la cal, ¿no? En México utilizan extensivamente la cal. Lamentablemente en el mercado local la cal la hemos nombrado sustancia controlada y es muy difícil su compra, su transporte, y eso ha hecho que su uso sea limitado, probablemente a proyectos de presas, ¿no? Pero es una opción muy interesante para nuestros materiales, especialmente en los suelos tropicales, que deberíamos analizar con más detalle. Luego tenemos el cemento Portland, que puede utilizarse con suelos finos como con suelos granulares, ah, que nos van a producir, al igual que sucede con el hormigón, una mejora significativa en la resistencia y en la rigidez de los materiales por el efecto de la cementación de los materiales, ¿no? Es un cambio de comportamiento basado en las propiedades del cemento. Y tenemos otras adiciones como las cenizas volantes, la inclusión de asfaltos o la inclusión de algunas fibras sintéticas ahora que pueden servir para mejorar
el desempeño combinadas, por ejemplo, con las inclusiones de cemento, o sea, colocar cemento y fibra para mejorar el comportamiento del suelo, ¿no? Pues tenemos todos estos métodos que en muchos casos, dado que a nosotros localmente nos resulta muy caro importar asfalto, pueden resultar interesantes para mejorar la condición, especialmente de las capas base, a, para reducir la necesidad de espesores importantes de asfalto, ¿no? De todas formas, hay que tenerle mucho cuidado a la metodología constructiva y a los controles para que estos métodos que involucran cambios en la naturaleza química de los materiales de origen no produzcan efectos negativos en el resultado final. Entonces, estos procedimientos también se ven afectados en lo que se refiere a su desempeño por ciertos factores. Aquí los citamos, que son muy parecidos a los que ya habíamos visto en los otros casos: número de las repeticiones de carga, el esfuerzo desviador, el tipo y el contenido de la estabilización química que se utilice, el contenido de humedad que afecta, el peso volumétrico, aquí el tiempo de curado, porque estas mezclas requieren un cierto tiempo para estabilizar la mejora en resistencia, y obviamente el material de origen, ¿no? El tipo de suelo que se utiliza originalmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas gráficas que nos muestran cuáles son los cambios que se dan en los materiales finos, particularmente cuando los estabilizamos con cal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se nos está mostrando que un material, por ejemplo, sin cal, aquí si el porcentaje aditivo es 0%, estaría presentando un índice de plasticidad de 40%, un límite líquido de 60%, lo que me da un límite plástico de 20% y un límite de contracción de 10% en el contenido de humedad. Entonces tendría límite de contracción, límite plástico y límite líquido con un índice de plasticidad de 40%. En la medida en la que le voy incrementando un porcentaje del peso en cal, que el valor estándar está entre 4 y 5%, este índice de plasticidad de 40, lo que estaría clasificado como una arcilla de alta plasticidad, se puede bajar hasta el 10%. O sea, que prácticamente entraría en el comportamiento de un suelo no plástico con la adición del 4% en peso, ¿no? Y el límite líquido, que está en el orden del 60%, que es una arcilla de alta plasticidad, se baja hasta casi el 40%, que ya se constituye una arcilla de baja plasticidad, ¿no? Entonces, con un 4% de adición cambiamos significativamente las propiedades del suelo, mejorando en general su desempeño. Y lo que justifica esto es el cambio en la química del suelo, ¿no? El suelo se comporta de manera totalmente distinta con relación al manejo que tiene con el agua, y por eso cambia tanto sus propiedades plásticas. Entonces, esto por un lado, en relación al comportamiento plástico del suelo. Lo que a nosotros nos interesa básicamente es su comportamiento mecánico, y básicamente el criterio es el mismo, ¿no? Un material sin adición que nos está dando una resistencia a compresión simple de 500 kilopascales, mejor dicho, kilonewtons metro cuadrado, con un 4% de adición, dependiendo del tiempo de curado, puede ascender en un 40% más o menos en su resistencia. Y con mayores valores de adición, mucho más todavía, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que nos interesa: el comportamiento plástico del material, que también mejora mucho la capacidad de compactar el material al cambiar sus características plásticas, y la resistencia que nos pueda brindar, ¿no? Ahora, resulta mucho más sencillo en términos de realizar un ensayo, porque ya cuando el material adquiere resistencias importantes, me refiero, aquí están resistencias cercanas ya a 1 megapascal, resulta muy difícil hacerles un CBR, ¿no? Porque ya entre la resistencia del material y el confinamiento del molde, ya es muy complejo que
el CBR sea representativo. Entonces, en estos ensayos normalmente utilizamos la compresión inconfinada como forma de evaluar la resistencia y la rigidez. Pero como lo que nos interesa básicamente es el comportamiento resiliente, también se pueden preparar muestras y hacerles ensayos. Aquí se nos está mostrando algunos valores de módulo, considerando el esfuerzo desviador, distintos esfuerzos desviadores, considerando la humedad óptima, el contenido de humedad óptimo, y un 2% menos y un 2% más. Como les decía, normalmente cuando uno viene desde la rama seca, tiene más éxito al alcanzar el contenido de humedad óptimo. En este caso nos está dando inclusive hasta valores de módulo resiliente un poquito más altos, al generar las cargas se reducen los espacios vacíos y los contenidos de humedad también cambian. Entonces, si tengo un contenido de humedad más bajo y reduzco los espacios vacíos, me voy a acercar más al contenido de humedad óptimo, ¿no? Y este sería el desempeño sin aditivos para suelos CH y para suelos CL, o sea, arcillas de baja plasticidad y de alta plasticidad. Y aquí tendríamos el desempeño con adición en cal, ¿no? Con adición al 2%, al 4% y al 6%. Entonces, un suelo que para el más bajo de esfuerzo de confinamiento de 13 kilopascales, que me estaba dando 62 megapascales, aquí está 10 a la 3 kilopascales, que esencialmente son megapascales. Con 2% de cal puede subir a 77, con 4% de cal a 102 y con 6% de cal a 114, ¿no? Y para un suelo CL y para un suelo CH de 60 puede subir a 75, a 95 y a 110. Y un poco lo mismo se está mostrando acá de manera gráfica para un suelo CL, ¿no? Para este escenario. Y el esfuerzo no está indicando el esfuerzo de confinamiento de referencia, pero sí nos da el esfuerzo desviador. Con 0, con 6, con 4 y con 2% de cal. Entonces, la cal es una opción interesante, como les digo, ¿no? Y nosotros tenemos bancos de cal suficientes como para producir el material en cantidades interesantes, pero todavía no ha impactado por este asunto de que la cal es sustancia controlada como debería. Acá se tiene la evaluación del tiempo de curado en relación al módulo resiliente. Pues estos valores, a medida que va pasando el tiempo, van mejorando inclusive, igual para adiciones del 3, del 6 y del 9%. Y aquí tenemos ya la evaluación de la estabilización con cemento, ¿no? Ah, aquí tenemos la recomendación del porcentaje de cemento a incluirse dependiendo del tipo de material. Normalmente para gravas y arenas incrementamos entre el 6 y el 10%. Para arcillas y limos, ah, que podrían considerarse de baja plasticidad, entre 8 y 12, y para arcillas y limos que se pueden considerar de alta plasticidad, el 10 y el 14%, ¿no? Y acá tenemos una evaluación en kilopascales, de más o menos qué resistencias podemos esperar en ese rango de mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, para gravas, estamos hablando de 280 kilopascales a 700 kilopascales, ¿no? O en arcillas limosas, arenas mal gradadas a gravas de 100 a 250 en libras pulgada cuadrada y de 700 a 1730 en kilopascales.
¿no? Esto como valores de referencia. Vamos a ver el mismo análisis de las variaciones en relación al módulo resiliente. Estos son análisis basados en la resistencia inconfinada. Y aquí tengo, por ejemplo, para arcillas, en función del esfuerzo desviador, un poco el mismo comportamiento que habíamos visto antes, ¿no? Para materiales finos, aunque estos están adicionados con cemento y están evaluados a los 7 y a los 28 días, igual hay este comportamiento de valores más altos con el rango menor de esfuerzos desviadores y que se estabilice en cierto valor ya cuando estoy con valores más altos de esfuerzo desviador. Pero de una adición a 28 días del 4% de cemento, con esfuerzo desviador de 50 kilopascales, podría esperar a más o menos unos 95 megapascales, en contraste con los 8 de cemento, que ya me daría 120 megapascales. Y estamos hablando de arcillas de alta plasticidad, ¿no? Digo, de baja plasticidad. Y para arcillas de alta plasticidad es un poco más notorio el incremento. Igual a 28 días tengo este valor contra este valor. Aquí estaría aumentando de más o menos 75 a casi 130. Y bueno, aquí tenemos la misma información expresada de manera tabular para distintos esfuerzos desviadores con los posibles valores de módulo resiliente para incrementos de 4 y 8% en materiales finos. Y acá tenemos la misma consideración en relación a las estabilizaciones con asfalto, que son lo que llamamos bases negras, ¿no? Al mezclarse con materiales asfálticos. Aunque pueden darse mezclas con distintos materiales de distintas características, ¿no? Por ejemplo, productos bituminosos, productos asfálticos como tal, que provienen de la destilación del petróleo. Los productos bituminosos pueden tomar residuos de carbono y productos de destilación de destrucción de materiales orgánicos que también incluyen, por ejemplo, carbón o madera, que son los alquitranes. Entonces pueden utilizarse los tres materiales en distintas presentaciones, tanto calientes como frías. En este caso se presenta una evaluación para porcentajes de emulsión, que son asfaltos que se mezclan en frío, con porcentajes de el 0 al 2%, y en este caso de 0 al 3%. Ah, esto es para grava aluvial y esto es para piedra caliza, ¿no? Esto es roca meteorizada y esto es grava que trae los cursos de río. Entonces, con estos porcentajes de, de adición, se pueden obtener mejoras a un día, a una semana o a 3 semanas. Aquí me está dando el porcentaje de incremento, pero aquí estamos viendo valores de 558 megapascales, 856 megapascales para la grava aluvial, y aquí 347, 326, 680 y 734 ah, para la piedra obtenida a partir de roca caliza, ¿no? Eso para que les sirva de referencia si es que no tienen ensayos. Acá hay algunas evaluaciones de estabilizaciones con otros materiales, estabilizaciones con distintos tipos de cenizas, igual a los 0 días, a los 7 días y a los 28 días, en función del porcentaje de mezcla, mezclas al 10%,
en contraste con, con mezclas al 15 o al 20% y con distintos tiempos de curado. Y lo mismo en la inclusión de sal, aunque no resulta tan efectiva, aquí se presentan las modificaciones en relación a distintos porcentajes de sal incluida, ¿no? La sal también cambia la naturaleza química de los suelos. Bueno, básicamente con eso concluiríamos todo lo que son materiales granulares, tanto finos como gruesos como estabilizados, y tienen una amplia gama de parámetros de referencia ahí para utilizarlos en sus análisis. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Ok, si quieren extender los criterios, tienen los documentos de referencia en la bibliografía. Ah, pero este es un área de investigación muy interesante, ¿no? La mejora de los materiales a través de la inclusión de adiciones y poco estudiada porque obviamente cada banco de material tiene ciertas características, tanto en términos de granulometría como de origen mineral de sus suelos, y las mezclas reaccionan de distinta manera, o sea que el óptimo es prácticamente estudiar cada banco de manera independiente para saber cuál va a ser la mejora en su desempeño. ¿Tienen alguna consulta o algún comentario? Ok. Entonces, yendo al otro tema que les comentaba, estamos usando el PitraPay para hacer el análisis tensional, pero el ANAME tiene también algunos otros programas, y el PitraPay es el que sirve para hacer la evaluación de flexiones, tensiones y deformaciones que van a ser la base del análisis del diseño del pavimento. Pero también está la evaluación del pavimento, que un concepto parecido al que les mostraba ayer con el programa del IBCH, se hace a través de este PITA-BAC. El concepto de BAC viene del criterio de back análisis o retroanálisis, que significa ah, obtener parámetros basados en la situación actual de comportamiento de los materiales. O sea, yo ah, puedo determinar los parámetros de elasticidad, por ejemplo, de los materiales, y luego a través de una fórmula o de un modelo de cálculo, calcular la deflexión. Ese sería el cálculo directo. Y el retroanálisis es el contrario. A partir de la medición de la deflexión, intentar estimar los módulos de comportamiento del material. Ese es el concepto del back análisis. Ustedes pueden entrar aquí al, al programa, y este programa igual funciona en base a los datos del ETWD, el deflectómetro de impacto pesado que veíamos ayer. Ah, y lo que me va a botar esencialmente son
son módulos resilientes para cada uno de los espesores de capa que yo defina. Entonces, aquí nos está mostrando tres versiones del programa, una versión 1.1, supongo que es para procesadores X32 y X64, y esta versión 1.2, que se supone que es la última, que es la que he descargado ahora por la tarde, que permite hacer este análisis. Entonces, pueden descargarla acá. Más tarde voy a colocar un enlace en la, en la aula virtual específica a este software, aunque tienen el de la Universidad de Costa Rica. Y básicamente el- la información es muy similar a a la que hemos cargado ayer. Aquí de información obligatoria solo me pide el nombre del programa, del proyecto, le voy a poner ejemplo. Y aquí en la base de datos, ah, me pide cargar los datos y me da extensiones FWD, que es el defectómetro de Dynatest, y F25. Y lamentablemente he buscado durante la tarde archivos y no he encontrado disponibles. Voy a ver si puedo encontrar en algún otro lugar. En muchos de los estudios que hacemos, lamentablemente, como el deflectómetro tiene su propio software, ya la información no nos llega cruda, o sea, no recibimos los archivos, sino directamente los resúmenes de los registros volcados en, en tablas de Excel, como esta, ¿no? Entonces, están aquí los datos que hay que cargar, la tensión, la carga, las lecturas para cada uno de los sensores, las temperaturas de asfalto, superficie y aire, ah, pero no está reconociendo el formato y no me permite cargar manualmente. Pues déjenme ver si puedo conseguir, pero el resultado va a ser muy parecido a lo que teníamos en el otro programa, ¿no? Que lo que va a hacer es pedirnos las lecturas y en la estructura nos va a pedir definir los espesores de las capas y basados en esos espesores de las capas y las lecturas de los ensayos, lo que va a hacer es, lo que va a hacer es, perdón, no les estoy mostrando esto. Ese es el Pitrabac, que tiene la información general del proyecto y la carga de los datos. Pero lamentablemente no permite introducir datos manualmente, ¿no? Es carga a través de un archivo con un cierto formato. Y en el retrocálculo, aquí voy a meter la estructura del pavimento, o sea, los componentes de las capas y sus espesores, y en el retrocálculo el programa me va a dar los módulos. Y a partir de esos módulos voy a poder obtener probablemente un desempeño efectivo del asfalto en número de repeticiones que voy a comparar con mi nuevo horizonte final y voy a poder establecer también algún tipo de refuerzo, que es la forma en la que normalmente trabajan estos proyectos, estos programas. Déjenme ver si puedo conseguir hasta mañana. Si no, lo que puedo hacer es mostrarles ya una memoria desarrollada de una rehabilitación para que puedan ver cuál es el proceso de obtener módulos a partir a partir del, la evaluación que se hace con el detectómetro de impacto.
Yo creo que aquí podríamos hacer una pequeña pausa de unos 10 minutos. En tanto voy a chequear el otro software. Ah, y vamos a introducir un ejercicio sencillo o vamos a trabajar sobre lo que ya tenía yo introducido para obtener algunos resultados que nos sirvan de comparación con el, con el programa Pitra, Pay, y con eso cerraríamos la sesión de hoy día. Entonces, los estaría viendo en unos 10 minutos. Volvemos a arrancar a las 8:20 y mándenme por favor el requisito de asistencia.